De noviembre de 1810 a enero de 1811, Miguel Hidalgo se estableció en Guadalajara. Este periodo tan breve es uno de los más importantes de la primera etapa de la independencia. Fue el punto más alto de Hidalgo como líder, pero también su punto más bajo. ¿Cómo pasó de Dolores a Guadalajara? ¿Qué hizo mientras estaba en esa ciudad? Aquí respondemos a esas interrogantes. Primero, el 16 de septiembre de 1810 dio el famoso grito de Dolores. De ahí el cura, ya como líder del ejército, tomó la Alhóndiga de Granaditas. El ejército insurgente crecía en número, pero sin enfrentar una batalla real. El 30 de octubre, las tropas de Hidalgo triunfaron en el Monte de las Cruces. Estuvieron cerca de la capital, pero el líder decidió no tomarla. En la retirada, los insurgentes sufrieron una fuerte derrota en Aculco. Allende e Hidalgo se separaron. El cura se enteró en Valladolid que José el Amo Torres tomó Guadalajara, capital de Nueva Galicia, y una de las metrópolis más importantes del virreinato. El 26 de noviembre, Miguel Hidalgo hizo su entrada triunfal a la ciudad, y permaneció ahí hasta el 13 de enero de 1811. Como era costumbre, Allende desaconsejó instalarse ahí, pero una buena razón fueron los recursos económicos de la ciudad. También había una imprenta con la que Hidalgo buscaba publicar un diario con los ideales y metas de la causa. Así nació El Despertador Americano, diario que tuvo solo 7 números. El nombre es porque Hidalgo buscaba despertar conciencias. En Guadalajara, Hidalgo hizo los primeros esfuerzos para formar un gobierno civil propio. Para eso estableció designaciones como la de López Rayón como secretario de Estado y Despacho. Comisionó a Pascasio Ortiz firmar un tratado de amistad con Estados Unidos. Buscó establecer un Congreso Nacional que dictara leyes para cada pueblo. Además, designó a otros cabecillas a extender la insurgencia a otros lares de la región. Esa es la tercera razón por la que Hidalgo se estableció en Guadalajara. Ya como líder de un gobierno, Hidalgo publicó uno de sus más importantes decretos el 6 de diciembre. El documento decretaba la abolición de la esclavitud y estableció la obligación de los amos de liberar a los esclavos so pena de muerte. También decretaba la abolición de los tributos que los indígenas y las castas debían pagar a la corona. Además, decretaba el fin del papel sellado, que era un impuesto del gobierno virreinal para el papel. El impuesto tenía la intención de reducir las falsificaciones y ser un ingreso extra a la colonia. También emitió decretos para acabar con el monopolio estatal sobre la producción y venta del vino y el tabaco. Pero quizá el más interesante de todos es uno que establecía la restitución de tierras a los indígenas. Estos decretos nos dejan ver la ideología que Miguel Hidalgo tenía, así como su proyecto de nación. Sin embargo, hay que decir, estos decretos solo tienen trascendencia simbólica. El gobierno insurgente no tenía tanto alcance realmente, y no fueron aplicados como una ley debería. Esto fue lo mejor de Hidalgo, lo peor viene a partir de aquí. Uno de los propósitos del cura era reorganizar y disciplinar a sus tropas, algo en apariencia positivo, pero que le valió distanciarse todavía más de los generales. Hidalgo no dejaba de aceptar soldados que se volvían una verdadera carga por lo caro que era mantenerlos y por su falta de disciplina en el combate. Allende y Aldama creían mejor hacer un contingente menor en número pero más efectivo. Aquí el franco odio de Allende a Hidalgo estalla y el capitán planea envenenarlo, plan que no se concretó. También, aquí es donde Hidalgo se hace llamar Alteza Serenísima. Primero es llamado así por sus soldados, pero después exige ese trato. Para este momento, a pesar de las derrotas y debilidades, Hidalgo era un ídolo sumamente admirado con grandes méritos. La única explicación es que el orgullo y la soberbia se le subieron a la cabeza. Por eso se dio ese título, que se vuelve más controversial por ser el que se da Santa Anna en su dictadura. Sin embargo,
Lo peor de Hidalgo en este periodo es la violencia tan cruel de su ejército. Ya se vio algo de ella en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Pero lo que pasó en Guadalajara no tiene la justificación de un hecho de armas. Durante la noche, las tropas de Hidalgo sacaban a hurtadillas a un número de 30 a 50 españoles. Los llevaban a 2 leguas de la ciudad y los degollaban con cuchillos y espadas. Los cuerpos eran enterrados en zanjas. Estos españoles se habían rendido sin luchar, y se habían rendido porque Hidalgo les ofreció el indulto y protección. Ellos eran su responsabilidad, pero él permitió una cacería vengativa y sistemática de españoles. Pudo detenerla, pero no lo hizo. En su estadía de poco más de 30 días, se ejecutaron entre 300 o 600 españoles. Al momento de su juicio, Hidalgo no justifica esa acción. De hecho, se arrepiente. Todas las víctimas, porque esos son, eran inocentes de todo crimen, y su sangre estará siempre en las manos del cura de Dolores. Esas fueron las acciones de Hidalgo en Guadalajara. Por un lado, vemos al benevolente líder que buscaba establecer un país más justo, con igualdad y libertad. Por el otro vemos al sanguinario y cruel rebelde que permitió la persecución de civiles por un frenesí vengativo. Estos lados no son excluyentes entre sí, coexisten en una misma persona muy compleja. Por eso quise hablar de este periodo, donde vemos las fortalezas y las debilidades del cura de Dolores, donde vemos lo mejor y lo peor de nuestro padre de la patria. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.